Circulan rumores sobre Benjamin Netanyahu. Parece que últimamente no ha estado participando en las reuniones de seguridad en Israel. Luego vimos 2 o 3 videos suyos, y la mayoría de la gente dice que son videos generados por inteligencia artificial, no reales. ¿Cuál es tu comprensión de la situación en torno a Benjamin Netanyahu? Es muy importante. Hablando desde un punto de vista ruso, ya sabes, cuando un individuo como Mikhail Gorbachev está sujeto a detención o arresto y hay un golpe en marcha en la capital, lo primero que haces es asegurarte de que sigue vivo, y eso se hace por teléfono, entre otras cosas. Eso fue hace mucho tiempo, cuando se intentó el golpe contra Gorbachev, para verificar que estaba vivo y hablando. En segundo lugar, con respecto a Netanyahu, ha habido 3 vídeos destinados a mostrar que está vivo. El primero fue el llamado vídeo de los 6 dedos, en el que pronuncia un discurso, y el análisis con IA muestra todo tipo de manipulaciones. Como eso no resultó convincente, ni de que estuviera vivo, ni de que estuviera al mando, y volveremos en un momento a la diferencia entre esas dos cosas, porque son estratégicamente significativas, hizo el vídeo de la taza de café. El vídeo de la taza de café, o del café, ha sido analizado. Yo lo he visto. Millones de personas lo han visto ya. Tú lo has visto. Muestra varias falsificaciones con IA. Y hablando desde un punto de vista ruso, estamos acostumbrados a falsificaciones. Los rasgos de Yeltsin a menudo se falsificaban con cortes. Se podían ver los cortes. Y en este caso concreto, se pueden ver cortes. Primero, cuando bebe de la taza de café, se ve que no traga. No se puede beber café y no tragarlo. Y se ve un corte en el vídeo entre el momento en que da un sorbo y el momento en que traga. Es una falsificación. En segundo lugar, como muchos han notado, la superficie del café y el diseño del capuchino no cambian ni siquiera después de que empieza a beberlo. Ese es el segundo, y resulta sospechoso. El tercero es, llamémoslo el vídeo de las chicas. Es aquel en el que entra en un sitio y empieza a hablar con chicas, con varias mujeres. Se ven un par de guardaespaldas a su alrededor y demás. De nuevo, el objetivo es mostrar que está vivo. Sin embargo, si se observa con atención, se ve que lleva la misma chaqueta que llevaba en el vídeo de la cafetería, que se proyectó un día antes, más de 24 horas antes, si se mira con exactitud. John, ¿quieres que te lo ponga? No lo sé. Creo que todo el mundo está harto de ellos. Y quiero llegar a un punto más importante. Lo que se puede ver es que la cremallera de su chaqueta está en la misma posición que en la cafetería un día después. No es posible. No es normal. Ahora bien, ¿qué te muestran estas cosas? Puede que te muestre que sigue vivo. Sin duda te muestra que Netanyahu quiere mostrar al mundo que está vivo. Pero lo que no te muestra, y ese es el punto con el que empezaste, es que ya no está al mando de Israel. Los primeros ministros no muestran que están al mando de una guerra, y mucho menos de una economía. Las operaciones normales de un primer ministro, él no las está mostrando. ¿Por qué muestras una taza de café y a 2 chicas cuando realmente estás al mando? Ahora bien, ¿qué significa que esté vivo pero no al mando? Este es un problema muy interesante y los vídeos de Netanyahu, sean falsificaciones con IA o no, muestran que no está al mando. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿ha habido o hay en curso una especie de golpe en Israel? Es un acontecimiento muy grave. Y no puedo añadir mucho de lo que dicen mis fuentes rusas, porque quienes saben no hablan, y hay más sospechas y conjeturas que realidad. Pero retrocedamos un momento y analicemos la cuestión estratégica. ¿Por qué habría ahora un golpe contra Netanyahu? ¿O por qué tendría él miedo de uno y querría mostrar en este momento que se mueve libremente y por tanto que está al mando cuando en realidad no lo está? Respuesta:
En muchos aspectos, como muestran tus colegas y los míos, Israel está ahora indefenso. Como explicó Ted Postol en tu programa la semana pasada, es incapaz de lograr su principal objetivo bélico contra Irán. Digamos que es genocida contra Irán, pero en términos militares significa que el principal objetivo bélico de Israel es impedir que Irán llegue a tener no solo cabezas nucleares, sino también cabezas convencionales en misiles balísticos con la precisión suficiente para destruir Israel. Los datos de Ted Postol realmente me convencieron, y deberían convencernos a todos, de que sin exagerar, la capacidad de represalia de Irán, algo de lo que llevamos meses hablando, sigue existiendo. Sobrevive en la medida en que Israel pierde sus objetivos de guerra. Estados Unidos es diferente, y no estoy de acuerdo con quienes piensan que Israel controla a Trump o dirige esta guerra. Siempre es al revés, pero a muchos gobiernos les conviene, por motivos electorales y de otro tipo, hacer que parezca que Israel es lo primero. Y es comprensible que el ministro de Asuntos Exteriores iraní y otros se burlen de la política estadounidense, calificándola de Israel primero. To deride the US policy as Israel first, but now what we have is a series. Pero ahora lo que tenemos es un punto de inflexión serio, en el que Estados Unidos se enfrenta a una guerra más larga de lo previsto. Israel se enfrenta a una guerra que no puede poner fin a la amenaza existencial que afronta por parte de Irán. De hecho, ahora se enfrenta a una amenaza más fuerte que cualquier otra que Israel haya enfrentado antes. ¿Qué hacer? Respuesta, ya hemos hablado de esto antes, lo he escrito en Dances with Bears, y otros también lo están viendo. Israel recurrirá a armas nucleares tácticas si se queda sin todas las demás alternativas. Y por la forma en que se comporta, en que piensa, en que habla, Netanyahu es un defensor de la guerra nuclear táctica contra Irán. La pregunta es, ¿están los Estados Unidos, la administración Trump, los israelíes primero que rodean a Trump, el Pentágono y el Estado Mayor Conjunto, la CIA y el llamado Estado Profundo, todos de acuerdo en si Estados Unidos quiere que Israel use armas nucleares tácticas? Diría que en conjunto, Estados Unidos no quiere que Israel intente eso, y que ahora está buscando formas primero de acortar la guerra. Permíteme añadir algunos puntos sobre el momento. No hay mucho tiempo. Vayamos directamente a la cuestión del tiempo, si no te importa, y deténme si me desvío de tu pregunta. Sabemos, por dos indicios, que los estadounidenses quieren que esta guerra termine en aproximadamente 2 semanas. ¿Por qué lo sabemos? Porque Trump le dijo a Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, que acordara ayer en París con los chinos que no irá a Pekín para una cumbre muy importante programada del 31 de marzo al 3 de abril, porque tiene que quedarse en casa para dirigir la guerra. Pero esto no era lo que los chinos habían acordado que haría hace unos días. Recuerda que la semana pasada hablamos del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, respaldando que Trump se presentara el 31 de marzo en plena guerra. Pensamos que eso era, por decirlo suavemente, desventajoso desde el punto de vista de las relaciones públicas para los chinos, al dar la bienvenida a un hacedor de guerra en ese momento. Pero es Trump quien quiere estar en Washington el 31 de marzo. Así que eso será dentro de 2 semanas a partir de hoy. Cree que podría ser necesario en Washington para dirigir la guerra. No, es para dirigir las negociaciones para poner fin a la guerra, con un grupo más amplio de asesores del que cabría en un avión a China o que pudiera participar de forma segura en las conversaciones si Trump estuviera en China. En segundo lugar, Scott Bessent, en la entrevista de ayer tras reunirse con Pei Li-feng y Li Chenggang, los 2 negociadores chinos, ofreció una rueda de prensa muy interesante. Primero, explicó que los chinos y los estadounidenses no lograron alcanzar en París ningún acuerdo arancelario significativo que pudieran presentar al presidente Xi y al presidente Trump para su aprobación en una cumbre.
Ese es un asunto. En segundo lugar, a Bessent, y estoy mirando mis notas para decirlo correctamente, le preguntaron cuánta cantidad de petróleo hay en reserva. How much oil is there in supply? How quickly are you ¿Qué tan prepared to pronto give, estás dispuesto a conceder exenciones de sanciones a los rusos? ¿Cómo ves el calendario del suministro de petróleo? Ahora bien, Bessent, conviene entenderlo, expuso algunos de los cálculos más evidentes. 20 millones de barriles de petróleo salen de Hormuz. Si no sale nada, solo una pequeña cantidad puede ser desviada por los saudíes hacia Jambú y enviada a través del Mar Rojo. Eso, si el Gerald Ford puede proteger el Mar Rojo. Y eso, si los hutíes no empiezan a cerrar Bab el-Mandeb, cosa que podrían hacer si Irán y los hutíes están de acuerdo en ese punto. Así que lo que dice Bessent es, y estoy leyendo aquí, que parece que el déficit ronda entre 10 y 14 millones de barriles al día, y eso antes de que empiecen a salir los barcos del estrecho. And that's before any of the ships are coming out of the straits. Then if you think about the Russian oil, he's talking about the Entonces, floating si piensas en el petróleo ruso, él está hablando del petróleo ruso flotante, petróleo almacenado en buques cisterna en alta mar, frente a la India, frente a China, frente a muchos otros lugares. Se ha concedido una exención para venderlo y descargarlo hasta el 12 de abril. Se dice que eso equivale a entre 9 y 12 días de suministro sin que el mercado se altere. Luego habla de las reservas estratégicas adicionales. Lo que le están pidiendo que responda es, ¿cuánto petróleo crees que puede suministrarse al mercado antes de que haya una alteración estratégica? Y por tanto, ¿cuánto tiempo puede el mundo soportar el cierre del estrecho de Hormuz? La suposición general es que la idea de Trump de abrir el estrecho de Hormuz frente a Irán ha fracasado. the Hormuz Strait against Iran has failed. It has failed before it started, and it fails without Ha fracasado antes de empezar y fracasa sin mentes. Irán se ha convertido en el guardián del orden mundial, el suministro global de petróleo. Esto es realmente importante. Guardián, amigos, esa es la palabra, una palabra que recordar. Así que Bessent le está diciendo al mundo que cree que tenemos unas 14 días más de excedente en el mar. Más allá de eso, sabe que Rusia puede producir unas 500,000 barriles más al día para el mercado. Una cierta cantidad puede salir de Venezuela. Pero según lo que dice Bessent, cree que la escasez de petróleo durará solo otras 2 semanas. Eso significa que piensa que Estados Unidos podrá negociar con Irán los términos del fin de la guerra, lo que reabrirá el estrecho de Hormuz, lo que significa, para corroborar el plan de viaje de Trump, que los estadounidenses creen que la guerra durará otras 2 semanas. Americans think the war will last another 2 weeks. Now let's suppose that's right. Nobody has to believe. Ahora, supongamos que eso es cierto. Nadie tiene que creerme. Eso es lo que dicen. Supongamos que tienen razón. Si es así, ahora tenemos 2 semanas en las que los estadounidenses buscan negociar para mantener esas oportunidades. Por otro lado, los israelíes quieren destruir Irán en 2 semanas, y no se puede hacer, al menos, piensan, no sin armas nucleares. Entonces, ¿quién se opone a la idea estadounidense de reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra para el 31 de marzo, o por esas fechas? La respuesta, ¿quién se opone a los estadounidenses?, es Netanyahu. Netanyahu. ¿Qué piensan entonces los estadounidenses? Creo que es razonable que nuestro público, para ti, para la parte iraní y para todos los demás, concluya que Netanyahu resulta ser un chivo expiatorio muy conveniente para un final de la guerra negociado por Estados Unidos. ¿Por qué? Antes que nada, él ya es el líder de la facción israelí partidaria de la guerra. Y muchas comunidades judías que se oponen a la guerra, pero siguen siendo judías, quieren decir que Netanyahu es la manzana podrida del barril. Dejemos de lado que no estamos de acuerdo con eso. Eso es lo que dicen. También podemos tomar, lo estoy buscando, el discurso del ayatollah Moshe Chavez Khamenei. Hay 3 puntos principales que son, digamos, condiciones de fin de guerra. Uno es la venganza por la muerte de Khamenei. Ese punto podría cumplirse con la destitución de Netanyahu, muerto o vivo, pero acabado Khamenei. Es una posibilidad. Eliminar a Netanyahu cambiaría la percepción iraní, cambiaría la percepción del mundo.
¿Quién podría destituirlo? Solo el ejército israelí. Solo el ejército israelí. Sería un golpe militar. Only the Israeli military would be a military putsch. There has been such a precedent between Hubo un precedente entre Pakistán e India cuando Pakistán intentó acceder a sus armas nucleares el pasado abril. Durante la operación Sindoor, que Pakistán perdió frente a India cuando comenzó la guerra entre ambos, Pakistán intentó recurrir a sus armas nucleares. Cuando India detectó eso, lanzó un ataque masivo aéreo y con misiles, destruyendo el mando y control de Pakistán y dejando al país tan indefenso como lo está ahora Israel. En ese momento, los militares pakistaníes que dirigen el país llamaron al vicepresidente Jed Vance y dijeron: «Queremos un alto el fuego». Así terminó la guerra. Los oficiales indios que describieron lo ocurrido hablaron de la racionalidad relativa que compartían con los militares pakistaníes para evitar el paso hacia la escalada nuclear. Ha sucedido antes, podría volver a suceder, y cumple con el primer punto del ayatolá. And it meets the Ayatollah's first point. The second point in the Ayatollah's end of El segundo punto en las condiciones de fin de guerra del ayatolá es que Irán debe recibir reparaciones del enemigo. Si esas reparaciones son rechazadas, la parte iraní destruirá propiedades árabes, así como bases estadounidenses, por un valor equivalente. Además, existen reservas bancarias iraníes robadas por los británicos. Están dispersas, pero podrían ser restituidas. Así que hay una forma de cumplir con la condición de las reparaciones. Y, por último, y esta es una diferencia crucial entre Israel y Estados Unidos, el ayatolá dijo que las bases estadounidenses deben cerrarse de inmediato. Ahora bien, la parte iraní, como sabemos, y tus colegas han hecho un trabajo excelente mostrándonos la magnitud de la destrucción que ha habido, empezando por la pérdida de los grandes radares AN en Qatar, Arabia Saudí, si no me equivoco, y Jordania, de los cuales depende toda la defensa aérea de Israel y de Estados Unidos. on which all of Israel and U.S. air defense depends. The U.S. could withdraw from the base. Estados Unidos podría retirarse de las bases y no reconstruirlas, al menos en un futuro previsible. De hecho, no las necesita. ¿Por qué no las necesita? Porque Estados Unidos puede marcharse con la idea de que ha incorporado a Pakistán e India a un abrazo estratégico estadounidense. Y podemos volver a la cuestión de la posición de India en esta guerra, pero desde luego no está con Irán, está en contra de Irán. Si Estados Unidos calcula que su principal enemigo es China y que no puede hacer frente a la imprevisibilidad de una guerra nuclear táctica contra Irán, que desencadenaría una represalia automática, entonces Israel sería destruido por esa respuesta automática. By the dead hand, automatic retaliation. If the U.S. side decides that at the military level, Si la parte estadounidense decide, a nivel militar y a nivel de la CIA, que puede hacer frente a la pérdida de bases, entonces obtendrá una combinación estratégica, contra Irán en el oeste, Afganistán en el oeste y contra China en el este. Así que puedo ver, y creo que deberíamos anticipar ya, que Estados Unidos puede retirarse no con el ganar-ganar, aniquilación total de Irán de Trump, sino, bueno, ni ganar-ganar ni aniquilación, sin la aniquilación de Israel. Así que esa es una teoría. Es potencialmente errónea. Sin embargo, parto de la base de que Estados Unidos necesita y quiere una guerra corta y tiene que llegar a una negociación con la parte iraní en los términos del ayatolá, no sobre los cojines del ataúd. on the Ayatollah's terms, not on Witkoff and Kushner's. John, you mentioned the Strait of Hormuz. I think John, mencionaste el estrecho de Formosa. Creo que una de las principales cuestiones, una de las principales dificultades a las que se enfrenta ahora mismo la administración Trump es el estrecho de Formosa. ¿Cómo encontraste las reacciones de los países de la OTAN? Donald Trump dijo que la OTAN, sin Estados Unidos, no es nada, y luego sale de alguna manera pidiéndoles que le ayuden en el estrecho de Formosa. Yes. ¿Quiénes son estos países de la OTAN? ¿Y cómo encontraste su reacción ante la solicitud de Donald Trump? Request. Well, I think the important point
Bueno, creo que el punto importante, y tú lo has insinuado, y nuestra audiencia lo entiende, es que los europeos se han fragmentado. Ven las cosas de manera diferente. Sabemos por los informes, aunque no está del todo claro, que los franceses y los italianos han intentado negociar directamente con Irán una salida desde Hormuz. De nuevo, esto es un factor decisivo en la guerra. Irán es ahora el guardián del Golfo Pérsico. No desde Darío, hace 2500 años. Abraham era twen sorti, a pesar de su debilidad. Es insoportable por el plan judío sionista israelí. Finiste es cosa. Keutar, a que necesito all en Kabul intenta mudar Israel. Iran as the gatekeeper and tries to negotiate exit. We've seen India, which declared war on Iran. Hemos visto a la India, que declaró la guerra a Irán en el Knesset, cuando el primer ministro Modi gritó, «Soy Israel, hola», 48 horas antes de saber que la guerra comenzaría. Hay mucho que podemos decir que indica que existen objeciones militares en la India al comportamiento de Modi. Mientras tanto, podemos ver que el ministro de Asuntos Exteriores, Jai Shankar, ha estado ocupado viajando por Europa, suplicando un papel para la India como mediadora en un acuerdo entre los europeos y los iraníes, como si Irán necesitara a la India como intermediaria. Así que sabemos que los franceses y los italianos adoptaron la postura de negociaremos con el portero. Ya no creemos que el castillo pueda ser destruido. Iremos hasta la puerta y negociaremos con el portero. We will go up to the gate and negotiate with the gatekeeper. That's one thing. Merz, the German Eso es una cosa. Merz, el alemán, el mini canciller, y Starmer, el mini líder del gobierno del Reino Unido, han adoptado una postura diferente. Están centrados principalmente en continuar la guerra en Ucrania contra Rusia. Consideran a Rusia su principal enemigo. No quieren una guerra que se prolongue y otorgue a Rusia cada vez más influencia económica a través del suministro energético. Así que no me queda claro cuál es la política real de Merz hacia Irán. No veo que tenga ninguna confianza en nada relacionado con Irán. Hemos visto al primer ministro belga anunciar que Europa debe normalizar sus relaciones con Rusia debido a la guerra actual. Because of the current war. So we have a breakup of the NATO. Así que aquí tenemos una ruptura entre los países de la OTAN que refleja bastante bien su sensibilidad política y su debilidad política si los precios de la energía se disparan. Y básicamente, Trump es tan sensible como ellos. No son más sensibles que el propio presidente de Estados Unidos. Así que creo que lo que podemos ver ahora es un fracaso total por parte de los europeos a la hora de ofrecer cualquier forma de participación en la guerra. No quieren unirse a la guerra. Lo máximo que pueden hacer Starmer y los franceses, junto con algunas armas españolas, la Marina griega y la Marina de Chipre, es aportar algunas cosas a la defensa de la base soberana británica de Akrotiri, en Chipre, después de 2 ataques a la base de Akrotiri allí. On the Akrotiri base in Cyprus. This is for show. They all combined. Esto es solo para aparentar. Todos ellos se unieron y fracasaron, como bien sabes, al intentar abrir el Mar Rojo contra los hutíes. Los hutíes sufrieron un castigo terrible durante aquel episodio, pero ganaron, consolidándose como los guardianes de Bab el-Mandeb, ¿verdad? Así fue. Pero en comparación con ellos, el logro iraní es aún mayor. Y creo que la respuesta a tu pregunta es que la OTAN y Estados Unidos están en el mismo barco. Y ese barco o bien está atrapado en el Golfo Pérsico, donde es un blanco fácil, o bien está fuera, donde no puede abrir el grifo energético. Y ese grifo energético debe abrirse hasta cierto punto para que el mercado se normalice después de 2 semanas. For the market to normalize after 2 weeks.